El fantasma errante. Hola Yasmel, bienvenida. Estás en Acapulco, ya nos dijo Gina. Sí, así es. Bienvenida, amiga. ¿Y qué nos quieres platicar? Bueno, ya tenía tiempo que no les contaba nada, no me comunicaba con ustedes Así después es. de tanto desastre de aquí de Acapulco. Ay, sí, amiga, lamentablemente eso ha sucedido y me da gusto que alguien de allá se reporte para que se den señales de que el ánimo está subiendo todo la intención de las personas de recuperar la vida Sí, cotidiana, ¿no? así es, sobre todo fe. Así es, amiga. Muy bien. Pues bueno, quiero contarles un pequeño relato que me sucedió hace como 2 meses. A ver. Se cayó el papá de mi hijo, Ujú. se quebró la cadera Se oye muy bajito. y yo nunca había estado en un hospital durante más de 1 mes y medio. Ajá. Ah, fue mucho. El día que le toca operarse, entramos a quirófano y yo me quedo afuera. Sí. Alzo mi mirada porque hay una puerta transparente donde entran y salen los doctores. Y en la parte de arriba estaba la mano, pues, ¿qué podría decirle de la muerte? La mano así plasmada en el vidrio transparente. Ah, ok. O sea, como una No se me huella. ocurrió en ese momento tomarle foto porque Sí, me quedé tan impactada de ver claro. la mano en el vidrio. Sí. La mano huesuda, larga, y lo que sí se me vino en ese momento a la mente, dije, nadie pudo haberle puesto la mano ahí porque está muy alto, medía más de 2 metros, y los doctores entran y salen, y no tienen tiempo de poner la mano, y menos así, larga, huesuda, de la muerte. Ujú. Me quedé entre fría, o sea, no supe cómo reaccionar, estaba yo sentada y solamente la observé y dije, Dios mío, aquí yo creo que sí, pues sí, es la vida depende de un hilo, ¿no? Sí, claro. De un hilo. Y gracias a Dios, el papá de mi hijo salió bien de la operación. Ok, eso nos da gusto. O sea que solamente fue, digamos, como una manifestación que por un momento a ti te hizo temblar, te dio un poco de miedo, sentiste, te estremeciste, ¿no? Literalmente. Sí, la verdad, porque al ver eso en un vidrio transparente, pues es muy difícil que alguien ponga la mano, porque al poner la mano, pues luego con el aire acondicionado se borraría. Así es. Y esa mano no se borró durante horas. Yo creo, Eso Yasmel, fue que lo te más dio sorprendente. un miedo que fuera un presagio. Sí, sentiste ese temor, ¿verdad? Que pudiera haber sido un aviso. Sí, sentí temor pensando que posiblemente no saldría el papá de mi hijo. Ujú. Y conté las horas, como 3, 4 horas, y esa mano seguía ahí. Ya cuando salió de quirófano, no me percaté en voltear a ver si estaba o no estaba, pero duró la operación como 4 horas, y esas 4 horas dilató ahí la mano plasmada Qué en la bárbaro. muerte. Oye, amiga, ¿y no sabes si alguien que haya salido de quirófano o alguien ahí murió en ese momento recientemente, de acuerdo a lo que tú viste? Sí, la persona que estaba enfrente del papá de mi hijo, era una muchacha, Sí. una muchacha que por hacer muchos corajes, la muchacha tenía 30 años, dejó 5 hijos, y por hacer muchos corajes se le reventó la bilis, se le regó y le llegó al páncreas, la operan, le quitan un pedazo de páncreas. Su caso fue, híjole, tan triste porque tardó como 4 meses ella ahí en el hospital, y le daban por medio de suero, le daban una leche especial que costaba como 3,500. Uy. Su familia no sé
cómo le hizo, Dios es muy grande, que Sí. la apoyaron para comprarles, ese era su alimento porque no podía tomar ni agua. Qué barbaridad. Sí, y esa muchacha un día antes de morir le dijo a su mamá, mamá, me voy a morir con hambre. Eso fue lo que le dijo a su mamá, porque como la tenía yo enfrente, me lo dijo, y yo hablaba con la muchacha, yo le decía, Ujú. échale ganas, hacíamos oración, pedíamos Ujú. por ella, pero la operaron un día antes que operaran al papá de mi hijo y ella sí falleció. Uy, pues amiga, esa fue la voluntad de Dios. Ya nos restableció. Llegó Pero su entonces- momento, sí. Lo extraño aquí es que pues tuviste ese avistamiento de la mano que considerabas que podía ser de la muerte. Pero sí llegó a ese lugar. Tal vez sí, tal vez fue la misma que estaba avisando, ¿verdad? Sí, porque era la muerte, o sea, la mano de la muerte larga, Ujú. era larga, los dedos, plasmada en el vidrio, y la verdad yo dije, a lo mejor no sale el papá de mi hijo. Uy, Me quedé por horas observándola y fue 4 horas que yo estaba sentada y esa mano ahí estaba. ujú. Lo más sorprendente es que hay mucho aire Sí. acondicionado. La pudo haber borrado, ¿por qué no se borró? Pues mira, es de esas cosas que no podemos entender. Y yo todavía yo dije, ni con una silla alguien puede poner su mano, y uno pone la mano pero no tiene los dedos tan largos. Claro, claro. Sí, se ve completamente distinto y por eso te llamó la atención, que créeme que si Sí. no hubiese sido así de extraña, tú hubieras pensado que pudo haber una persona, haber colocado la mano ahí y arrastrarla y de manera que quedara esa huella, ¿verdad? Sí, pero era imposible, Exacto. porque no tienen tiempo, ahí es quirófano. Sí, claro, claro. Wow, amiga. Pues qué Así es. experiencia, tan espeluznante, y menos mal que todo salió bien para tu marido, para tu familia en sí, ¿no? Sí, así es, el papá de mi hijo. Ah, para el Salió papá de tu hijo, quirófano. exacto, perdón. Sí. Sí, amiga. Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias a Dios. No sé si quieras agregar algo más. Bueno, que estoy viviendo recientemente en la casa que dejó su mamá y se escuchan canicas. Mm, Aquí no hay niños, solamente gatos, pero los gatos no juegan canicas. ya. No, pues no. Sí, no, ¿cómo van a jugar canicas, amiga? Así Son los es, famosos yo siento que son ellos. Sonidos sus de papás. aproximación. Estaría muy bueno que si nos regalas un video, ahí a ver qué podemos captar, amiga. Bueno, cuando pueda escucharlas, porque eso pasa cuando estoy sola, Ujú. como en la casa es de 2 Sí. pisos, ando en el primer piso y se escucha cómo ruedan canicas. Ok. Vaya, amiga. Pues nos va a gustar a ver si te animas a grabar algo y que lo compartas. Lo voy a hacer, en cuanto lo tenga, yo les voy a avisar. Muchas gracias Saludos. por llamarme. No nos Y abandones escucho tanto tiempo. todos los días, como tarea, se puede decir, Muy bien. los escucho. Muy bien, amiga, pues esperemos que sea más frecuente tu participación con nosotros porque nos da gusto saludarte. Muchas gracias, saludos Gina, bendiciones Saluditos. para ustedes. Hasta luego, amiga, que tengas bonita noche. Hola Nacho, esta noche quiero contarles un suceso que nos ocurrió a mis primos, a mi tío y a mí en el 2011. Una noche que veníamos de un rancho llamado El Arenoso hacia nuestra ciudad, nuestra comunidad llamada Petatlán, allá en Guerrero. El rancho era de terracería y mi tío tenía una camioneta pickup y a nosotros estábamos niños, nos gustaba venirnos atrás en la batea de la camioneta. Así que mi tío venía manejando adelante y nosotros tres veníamos atrás. Y de repente vimos una luz fuerte, color roja, por encima de nosotros, como a la altura de 3 metros por encima de nosotros, siguiéndonos a la misma velocidad de la camioneta que traía mi tío. Pero era una luz tan intensa que cuando
la volteábamos a ver, la misma intensidad, nos lastimaba la vista muy feo y nunca pudimos ver algún tipo de estructura o algo para tratar de averiguar de dónde provenía esa luz. Solo vimos la luz, no vimos nada más. Cuando mi tío se percató, porque él también la vio, de esa luz, él aceleró la camioneta, pero esa cosa aceleró, o sea, iba a la misma velocidad que mi tío, como si la trajéramos pegada. Así tardó como 1 minuto y medio hasta que de repente se desapareció. Cuando llegamos allá al pueblo, pues le platicamos a nuestra familia y a nuestros conocidos, y pues algunos dijeron que podría tratarse de un ovni y otros que era una bruja. No sé, yo soy fan de este programa desde hace algún tiempo y he escuchado algunos relatos de brujas que tratan de bolas rojas, bolas de fuego también en el aire, pero lo que no me explico es que esta no era una bola, solamente era una luz color roja, no parecía de fuego, solamente una luz roja. Pues este es mi pequeño relato. Saludos a toda la bandera. Bye. Oye, Alejandro, y a lo largo de tu vida, las experiencias que has vivido, ¿cuál consideras que ha sido la más fuerte? Sí, pues una de las más fuertes, bueno, era cuando tenía 17 años. No sé si se las pueda compartir. Sí, adelante. Ok, va de lo mismo, ¿verdad? Es esta, pues, sexto sentido, percepción que tuve. Bueno, mire, mi papá falleció cuando yo tenía 17 años. Entonces, pues usted sabe que cuando uno fallece, pues sus familiares pues empiezan a arreglar trámites, ¿verdad? Que los seguros, que empiezan a pues a reclamar, ¿verdad? Lo que dejó el difunto en vida. Sí. Para ello, bueno, pues mi mamá, ¿verdad? Pues había contactado a la gente de seguros de mi papá, y bueno, porque él había dejado pues un seguro. Sin embargo, pues el agente de seguros hizo el favor pues de venir hasta mi casa, ¿verdad? Casa de mi mamá, pues para explicar el proceso para poder reclamar el seguro de fallecimiento. Entonces, pues sí, resulta que eso fue un viernes por la noche, bien lo recuerdo. El agente de seguros pues va al domicilio, ¿verdad? Y este agente pues se sienta, y a mi mamá lo invita, da un vaso de agua, empiezan a platicar, ¿verdad? Todo el proceso pues de fallecimiento de mi papá, y empiezan a hablar pues de las pérdidas, ¿verdad? De por qué uno fallece, etcétera. Entonces, yo cuando entra el ajustador, creo que así se le llama, sí, o el ajustador de seguros, pues yo visualizo, no sé por qué se me viene a la mente, pues una muchacha de tez aperlada, con cabello largo, muy bonita, que me la imaginé a la muchacha, pero yo la percibí que era su hija. Sin embargo, pues yo no dije nada, porque dije, pues no, o sea, no, yo ni conozco al asegurador. Él entró a mi casa, pero yo vi que lo acompañaba una muchacha, pero yo no dije nada, o sea, yo solamente me senté al lado de mi mamá y estaba frente del ajustador y estaba escuchando lo que platicaba. Yo tenía miedo, ¿verdad? Porque como mi papá había fallecido, pues yo siempre he pegado a mi mamá, porque tenía miedo a irme a los demás cuartos. Ya era noche, es una casa grande, entonces pues ustedes saben, ¿verdad? El temor que le genera no su papá, sino, o sea, uno está con el duelo y con el dolor. Entonces pues yo siempre he apoyado a mi mamá, y pues empieza a platicar con mi mamá respecto pues de este proceso de fallecimiento. Entonces yo, cuando entré el ajustador a mi domicilio de mi mamá, yo veo con el ajustador una muchacha de tez aperlada, cabello negro largo, muy bonita la muchacha.
Sin embargo, pues yo no le dije nada al ajustador, o sea, yo dije no, o sea, no quiero causar problemas. Y como estaban tocando ese tema de la muerte, el señor, sin yo conocerlo, el ajustador, él comentó que su hija había fallecido en un accidente. Ujú. Y el ajustador pues empieza a platicar, mi mamá le dice cómo era la hija que usted tenía, que falleció y de qué edad. Decía, ella tenía 22 años, mi hija tenía el cabello largo, color negro, de tez aperlada. Así como él la describió, es lo mismo que yo les estoy comentando de la muchacha que yo vi al lado de él. O ¿Será sea, que lo iba siguiendo, era que lo iba su hija. acompañando? Sí, Ginny, Nacho, y todavía siento esa vibros, esa percepción, ¿verdad? Se me hace la piel así, pues no sé si es nostalgia o no sé qué es. No me dio miedo, pero como usted dice, o sea, mire qué bonito que pues su hija no lo ha dejado, no a su papá, a pesar de que ella ya falleció. Exacto. Y él ni siquiera se enteró de esto que lo está acompañando. Exactamente, él no se enteró porque yo no dije nada, pero la muchacha, ella no decía nada, ella, como les comento, tenía una simpatía, una sonrisa, una simpatía, vaya, pues muy, pues no sé cómo decirlo, si angelical, o sea, tenía una simpatía, un gesto muy bonito, ella al lado de su papá en todo momento. Y no decía nada más que ella sonreía, o sea, como que ella, pues sí, o sea, ella era como su sombra de su papá. O sea, la viste tranquila. Exacto, muy tranquila, con una paz angelical, una sonrisa, vaya que, o sea, lo que su papá platicaba, ella como que estaba atenta, estaba estática, sí viéndonos a nosotros, a donde su papá dirigía la mirada, ella también la dirigía. O sea, como si estuviera participando en la charla. Exactamente, pero les digo, ella no decía nada, Sí, y sí. les digo. Ok, Ok. amigo. Oye, y aprovechando, pues ya que se dio esta ocasión, ¿tú qué Sí. piensas, amigo? ¿Que es correcto, que está bien que la hija haya estado ahí con él? Vamos, tú porque tuviste esa visión, esa vista, digamos que no es normal, es en un sexto sentido, como tú bien lo mencionas. ¿Tú crees que es correcto? ¿No crees que sería mejor que ella estuviera descansando en paz? ¿O cómo lo interpretaste? Mire, Nacho, Gina, pues yo en realidad, como ella la vi, yo no la vi como que fuera algo malo, yo no la vi que fuera algo pues malo, ¿verdad? Yo simplemente lo interpreté como que pues el Señor lo que nos contó, que ella pues sí está descansando en paz, y yo lo interpreté que sin embargo pues ella siempre está ahí acompañándolo, ¿verdad? Les digo, el Señor iba solo, venía desde Torreón, Coahuila hasta Sabinas, viajando solo en carretera. Yo pienso que su hija pues, no sé, o sea, lo quiso acompañar, no lo quiso dejar solo. Yo es lo que percibo, ¿verdad? Eso es. Podría ser. Nosotros agradecemos muchísimo, Alejandro, que hayas estado hoy aquí. No, yo agradezco más, muchas gracias por la atención. Al contrario, mi querido amigo. Vamos a seguir escuchando relatos, ¿te parece? Sí, claro que sí, muchas gracias. Que estés muy bien. Saludos a todos los amigos que nos están escuchando allá en Coahuila. Hola, Gina y Nacho. Saludos, Buenas amigo. noches. Buenas noches. Saludos desde León, Guanajuato. Sí, señor. Soy Francisco Javier Herrera con otro de mis relatos. Hace muchos años, cuando yo tenía 18 años, me juntaba con mis amigos allá en el barrio del Cuecillo, y una noche se me hizo muy tarde, eran como las 12 de la noche, y me fui a agarrar un taxi allá para el parque de San Francisco del Cuecillo. Era un sitio de taxis. Llegué y vi solo uno con un señor ya grande de edad, y le pregunté que en cuánto
me llevaba a la colonia María Dolores. Y él me dijo, no, yo para allá no voy, es que está muy feo para allá. Y pues allá asaltan. Y dije, bueno, ya estuve un buen rato y no, pues pasaban muy pocos taxis. Pasó uno, otro también, y no me quiso recoger por lo mismo, que para allá no iban, que porque asaltaban. Y así agarré otro y por lo mismo, y me cobraba muy caro y me dejaba ahí en el bulevar y no me quería dejar adentro de la colonia. Dije, no, pues no. Y pues ahí estaba paradillo yo esperando un taxi a ver quién me llevaba. Y entonces el señor me dijo, no ha pasado, no te ha llevado nadie, ¿verdad? Espérame tantito, si no ahorita yo te llevo. Y me esperé otros 10, 15 minutos. Y pues el señor miraba que no agarraba taxi y me dijo, ven pues, te voy a llevar. Pues ya me subí. Creo que en aquel tiempo me cobró unos 30 o 40 pesos, ya no me acuerdo muy bien. El chiste es que se ofreció a llevarme y me subí al taxi. Y entonces pues ahí platicando en el camino le dije que por qué no me quería llevar. Le dije, no, es que allí, me dijo el taxista, es que a mí me pasó algo muy raro y sobrenatural. Hace unos años pues llevé a una chica, recogí a una chica ahí en el Boulevard López Mateos, ya muy noche, ya más noche, serían como 2 o 3 de la mañana. Y la chica me dijo que la llevara a la colonia María Dolores. Y yo pensé, pues va a ser ahí en la colonia, ¿verdad? Y entonces se sentó en la parte de atrás. Dice el taxista que cuando iba llegando, o sea que la iba llevando, que entre más se acercaba como que miraba a la muchacha más pálida. Pero él no le prestó tanta importancia. Y ya cuando iban a llegar a la colonia María Dolores, pues había un camino de terracería y a los largos eran puros mezquites. Y había una entrada hacia la izquierda la colonia y hacia la derecha el panteón de San Sebastián. Y entonces la muchacha le dijo, doy vuelta aquí a la derecha. Y él se le hizo extraño de que iba a ir al panteón y a esa hora. Y él dijo, pues a lo mejor es pariente del velador del panteón. Y que se frenó y se paró enfrente ahí del panteón. Y le dijo la muchacha, espéreme tantito, ahorita le pago. Entonces la muchacha se bajó. Y el señor dicen que en cuanto él volteó, ya cuando volteó, así no tardó mucho, ya la vio que iba para adentro caminando. Y él dijo, ¿y en qué momento abrió la puerta? ¿En qué momento entró? Y él dice que mejor la dejó y arrancó, dijo, ya no le cobró nada, ¿verdad? Y se vino bien asustado. Bueno, pues llegamos a mi casa y me dejó, ¿verdad? Pasaron unos días, de una vez ahí pasé por un tal sitio y me encontré al señor y me dijo, ¿qué pasó, joven? ¿Cómo está? Y que le contesté, bien, ¿y usted cómo le fue? No, hombre, muchacho, ya cuando me regresé, que te fui a dejar, pasé ahí cerca del panteón, no me las de creer que se me abrió la cajuela de atrás. No, como ves, Gina y Nacho. Y también otro de mis relatos, pues fue también de un taxista que agarré en el centro. Ya también esto tiene como unos 6, 8 años, de que lo tomé también en la noche. Y también, pues ahí en el camino le platiqué la historia que les acabo de contar. Y entonces él me comentó que una vez él recogió a una mujer con un niño en brazos en el Hospital General que estaba en el centro de León, y que la dijo que la llevara para una colonia que está para allá, para las orillas de la ciudad. No recuerdo qué colonia, pero dice que la mujer llevaba un niño atrás, se sentó en la parte de atrás, y que él iba manejando y de un rato para atrás ya no vio a la señora. Volteó y dijo, ya no vio a la señora, se le hizo raro. Dice que cuando encontró al niño
O sea que no encontraron más que al niño ahí en el asiento de atrás, que estaba todo morado, como si le hubieran chupado la sangre. Lo que raro de aquí es que se me olvidó preguntarle qué hizo con el niño. Claro. O sea, llegamos y me dejó en la casa, pero a mí se me olvidó preguntarle qué hizo con el niño, dónde lo dejó, a quién se lo dio. Bueno, Gina y Nacho, pues este es uno más de mis relatos. Espero contarles más de las relatos que me han contado, las experiencias que he tenido. Saludos a todos los del Miedotín y a todos los del Fantasma Errante, los pelomaníacos. Eso, que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Muchísimas gracias, querido amigo. Ya tenemos aquí para iniciar a Fernando desde la alcaldía Tlalpan. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Soy Fernando. Qué bueno. Fernando Galaviz. Sí, saludándote y con gusto de saber que quieres contar un relato. Sí, gracias. Yo los escucho en el podcast, y cuando se puede en vivo también los escucho en vivo. Perfecto, nos da muchísimo gusto que hoy quieras compartir un relato. ¿De qué se trata? Sí, es un relato de hace como 2 años que me pasó. A ver, platícanos. Sí, pues fue una noche donde pues tuve una pelea con un vecino y la arrendadora donde yo vivía me corrió de ahí donde yo vivía, no me dejó agarrar mis cosas, nada, ¿no? Y entonces pues decidí irme hasta Xochimilco caminando. Yo vivía en San Pedro Mártir y me fui hasta Xochimilco caminando y era de noche y estaba muy lejos. Transporte público. Entonces llegué a Xochimilco, allá a un cerro, donde hay 3 cruces en Santa Cruz a Pixtla. Subí el cerro, es un cerro corto donde hay figuras de los aztecas y hay una cama de piedra. Entonces yo subí a ese cerro y ya eran las 4 de la mañana cuando llegué ahí y me acosté en la cama de piedra y cerré los ojos para tratar de descansar un poco, ¿no? Uh-huh. Como tengo familiares allá, fui allá, pero pasé al cerro primero, ¿no? Porque quería descansar un poco, quería dormir un ratito en lo que llegaba. Sí. Entonces, escuché que había un caballo ahí haciendo un sonido así. Lo escuché moviéndose en la cima del cerro. Yo estaba hasta arriba, cerca de la cima, ¿no? Y había unas escaleras de piedra ahí y empecé a escuchar cómo bajaba el caballo. Escuché sus patas, cómo sonaban en las piedras, pisando sus patas. Entonces, sí. Dije, no, pues ahorita va a pasar un caballo, ¿no? Mientras yo estaba acostado ahí con los ojos cerrados, dije, no, pues ahorita abro los ojos y lo veo. Uh-huh. Y entonces, cuando lo escuché que iba bajando, dije, no, pues ya estaba bien cerca, ¿no? Y ya cuando lo tenía a 1 metro de distancia, abrí los ojos y no era ningún caballo, ¿no? Me sorprendió que era una persona. ¿Una persona? Y era una persona y lo vi y lo tenía a 1 metro de distancia. Pero esta persona, ¿cómo era? Físicamente, ¿cómo esta primera imagen viste? Ay, Fernando, algo pasó. Se está perdiendo la señal, sí. Tu línea se está cortando. Ah, bueno, ¿me escuchas? Ahí estamos, sí, ahí. Sí. Esa persona tenía patas de burro. O sea, de persona con patas de burro, vestido de medieval, todo de rojo y con una capa roja, así como la que usaba también, pero una capa roja y con un sombrerito y tenía tez blanca y se me quedó mirando pues, ¿no? Y sí. Entonces yo
lo miré de pies a cabeza, ¿no? Y me sorprendió mucho que sus pies eran patas de burro, ¿no? Y entonces yo lo que hice fue levantarme de la cama de piedra y me la aventé para tratar de golpearlo, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo me le lancé, empecé a correr de donde vino. Y pues se fue corriendo y ya no sonaban sus pies así como si fueran de burro, ¿no? Ya sonaban como si tuvieran unos tenis, ya, o sea, no sonaba nada. Mientras pisaba rápido en las piedras, como era escalera de piedras, pues ya no sonaban sus patas, ya no sonaban como la primera vez, como escuché que era un caballo. Ujú. Entonces se fue corriendo y me empezó a gritar, pero tú traicionaste a Dios. Y no lo pude alcanzar, desapareció después, ya no lo pude ver dónde se metió. Y traté de buscarlo y ya no lo encontré. Y mejor me fui de ahí. Y amaneció y ya me fui a pasar el día con mis familiares y a descansar bien, ¿no? Sí. Pues ese es mi relato, ¿no? Lo que me pasó en Xochimilco. Oye, ¿lo platicaste con tus familiares, con alguien que Sí, tuvieras lo confianza? ¿Y platico qué te mucho. dijeron? Lo platico mucho y pues pues sí se sorprenden de lo que me pasó, ¿no? Porque me han dicho que a lo mejor era un nahual o algo así, pero yo no creo en eso, ¿no? Yo creo que a lo mejor era un demonio, ¿no? Porque lo Por el vi color. perfectamente que era una persona con patas de burro, ¿no? Y se oían las pezuñas, ¿no? Sí, las pezuñas, le veía las pezuñas perfectamente, yo lo tenía a 1 metro de distancia. Ok, Fernando, Sí. una situación que jamás se te va a olvidar y nosotros agradecemos muchísimo que te hayas reportado y lo hayas compartido aquí con todos. Hola China y Nacho, soy Alberto de Guerrero. Saludos. Bueno, la historia que quiero contarles es algo que sucedió cuando estaba en la universidad. Para ser exactos, fue a principios de cuatrimestre. Yo tenía un amigo que se llamaba Iván, el cual pues Iván vivía un poco lejos de la universidad, como a 1 hora aproximadamente. Entonces, pues una tarde pues nos tocó regresarnos en el mismo autobús. Entonces nos sentamos hasta la parte de atrás, platicamos un poco y pues como Iván estaba cansado, pues se quedó dormido un rato. Y pasó un poco de tiempo y algo que me llamó mucho la atención fue que lo profundamente que estaba durmiendo. Entonces yo cuando lo volteé a ver, por alguna razón extraña, pues se me vino a la mente la imagen de cómo lucen las personas cuando están en un ataúd, así con los ojos cerrados y con una expresión de paz. Y bueno, traté de sacarme yo esa idea de la cabeza y diciéndome que por suerte estaba vivo mi amigo. Entonces ya pasaron los días y recuerdo que comenzaron a circular rumores allí en la universidad de que decían de que la silueta de la Santa Muerte se había aparecido. No recuerdo si era en una ventana o en el piso, pero que sí estaba la silueta. Pero pues yo no le di mucha importancia, la verdad. Y bueno, esto sucedió como en febrero. Ya recuerdo que también era por las fechas de San Valentín. Entonces ahí una maestra nos organizó una actividad para convivir, en la cual pues nos pidió que tomáramos de la mano y cerráramos los ojos mientras ella estaba narrando una historia. La historia recuerdo que era sobre un accidente automovilístico y pues nos invitaba como a visualizar nuestro propio funeral, ya que pues en este accidente automovilístico nosotros perdíamos pues la vida. Entonces pues supongo que era para hacernos reflexionar sobre la vida, ¿no? Pero acá lo curioso fue que al terminar esta dinámica pues nos pidió que nos soltáramos de las manos, que abriéramos los ojos
Pero para esto, mi amigo Iván, pues fue el único que seguía con los ojos cerrados y todavía no soltaba de las manos a los compañeros que tenía a los lados. Entonces pues tuvimos que tocarle el hombro y para que pues despertara. Y él pues nada más dijo que no había escuchado cuando la maestra había dicho que ya habíamos terminado. Entonces, como 3 días después, recuerdo que fue un jueves, allí en la universidad, pues como estábamos en estas épocas del Día del Amor y la Amistad y así, pues organizó como un convivio donde hubo deportes, hubo bailes, comida. Entonces pues estos eventos terminaron como a la 1 de la tarde más o menos, y pues ya después ya no teníamos clases, ya nos podíamos ir a nuestras casas. Entonces pues ya nos fuimos y todo, y el día siguiente, el día viernes, en la mañana pues nuestro tutor llegó preguntando que si sabíamos algo de nuestro compañero Iván, porque pues no había llegado a su casa la noche anterior. Entonces pues no, nadie sabía nada, y pues ya unas pocas horas después ya nos dijo que pues Iván había lamentablemente pues fallecido en un accidente automovilístico, que a lo que nos contó su mamá, que pues vio cuando ya Iván iba llegando de la universidad, se iba bajando del autobús, cuando pues pasaron unos amigos que en otro carro donde pues le estaban diciendo que si iban a dar la vuelta, y pues ya Iván nada más se despidió de su mamá y pues ya se fue en el carro, y creo que fueron como a tomar. Ya de regreso sí chocaron con un árbol y pues chocaron del lado del copiloto, y pues Iván estaba de ese lado, entonces pues sí le tocó más duro el golpe. Iban como 5 en ese carro y pues sí, lamentablemente falleció el chofer y falleció mi amigo Iván. Y bueno, esto pues ya tiene un poco de tiempo que sucedió, aproximadamente unos 5 o 6 años, pero pues aún yo me sigo preguntando por qué ocurrieron como este tipo de sucesos como días antes de que él tuviera ese accidente. No sé si tal vez era una forma de avisarle, no sé. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharme, y pues ya después les platicaré otras historias que tengo. Muchas gracias y buenas noches. Claro, amigo, muchísimas gracias. A ti también. Esta noche les traigo un relato cortito. Parte de mis historias es porque yo he vivido aquí mismo en Matamoros, pero en muchas colonias y en muchas casas diferentes, ya que tanto como mi familia y yo siempre hemos andado de un lugar a otro. Este relato fue de una casa donde fuimos a vivir. Vivimos ahí durante como 2 años y pasaron algunas cosas así muy extrañas, pero todas en diferentes tiempos. Y una de ellas que nos sucedió fue muy sorprendente porque la primera vez estábamos un día viendo unas películas en la sala, y de pronto yo me levanto por un vaso de agua, y de un mueble de la cocina salió disparado un cuchillo, y a mí me sacó de onda porque yo dije, pues cómo se cayó si pues nadie estaba ahí. Y luego más adelante también estábamos ya a punto de irnos a dormir, y dice una prima, fíjate que acaba de pasar alguien del baño a uno de los cuartos. Y así sucesivamente varias veces vimos así cosas, de que de un lado siempre era del baño hacia un cuarto donde se veía esa sombra. Y también en otra ocasión en la noche estábamos reunidos y se empezaron a caer unos vasos que estaban ahí en la cocina, y nosotros estábamos pues no hay nadie, o sea, pero nunca les tomamos tanto en cuenta. Hasta un día estábamos
reunidos yo y otros compañeros. Estábamos en la casa como siempre, pero seguir a punto de reunión, y de pronto una compañera se quedó así como muda y dice: no manches, mira, no manches la Biblia. Y vimos, sin haber aire, en uno de esos de los portesterios o centro de entretenimiento, tienen unos guacales, unos hoyos donde van figuras o bocinas, lo que quieras poner. Ahí no entra aire, aparte no había aire, no había así algo que se estuviera moviendo, pero como si alguien se estuviera hojeando la Biblia. Esa vez sí nos asustamos mucho, y recuerdo que desde esa vez siempre estábamos ya como que más haciendo oración en la casa y haciendo otras cosas. Ese es mi relato, que pasen muy buenas noches. Espero que les haya gustado. Hola Gina, hola Nacho, buenas noches. Hola. Quisiera contar una anécdota que le sucedió a mi cuñada en el estado de Veracruz. Claro. Resulta que ella y su mamá son mucho de ir a misa. Un día normal asistieron a misa y llevaban a mi sobrino, que en ese tiempo tendría 4 años. Dice que llegaron a la iglesia y que no había mucha gente, de esos días que no asiste mucha gente. Llegaron, se sentaron. Mi sobrino es un niño muy inquieto que no le gusta estar sentado. Entonces es de esos niños que andan para allá y para acá. Resulta que estaban escuchando misa y que el niño andaba para allá y para acá en el templo. Y de pronto mi cuñada dice que dejó de verlo, que ya no lo vio. Y que volteó y que vio al niño que estaba paradito al lado de una banca. Que ella se levantó y al acercarse vio que estaba al lado de una señora, que había una señora ahí sentada ya súper viejita, viejita, y que tenía sostenido al niño, que lo tenía agarrado de una mano y que con la otra mano le estaba sobando la cabeza. Que mi cuñada se acercó y que la señora solamente volteó y la vio y que le dijo que si era su hijo. Que le dijo ella sí, le dijo: ay, está muy hermoso. Ay, gracias señora. Y que tomó al niño y se regresó a su banca a sentarse. Dice que al sentarse puso al niño en sus piernas y volteó hacia atrás y ya no estaba la señora. Y que volteó para varios lados y no la veía. Esa iglesia solo tiene una puerta principal, no tiene puertas a los lados. Entonces, si la señora se hubiera levantado para irse, ella la hubiera visto, que iba hacia la salida cuando volteó. Pero no, o sea, la señora no estaba por ningún lado. Bueno, terminó la misa, se regresó a su casa, hizo su domingo normal. Se llegó la tarde, la noche, y ella no se acordaba de lo que había pasado en la iglesia. Y dice que ya estaban a punto de acostarse. Se acostaron, ellos acostumbran mucho a poner al niño en medio de ellos dos. Se acostaron, apagaron la luz, estaban durmiendo, cuando dice que sintió que alguien iba subiendo en su cama. Y que ella se quedó así como, y volvió a sentir, o sea, que alguien se estaba subiendo, ya se habían subido a su cama. Entonces ella lo que hizo fue enderezarse rápido y que lo que vio ahí era la viejita que había visto en la iglesia. Que arriba de su cama estaba la viejita que había visto en la iglesia, que ella lo que hizo fue, súper espantada, se levantó rápido, prendió la luz y ya no había nada, ya no vio nada. Entonces al día siguiente pues sí lo platicó con mucha gente y que le dijeron que posiblemente lo que ella vio haya sido una bruja lo que vio en la iglesia, lo que vio en su casa, que a lo mejor iba por el niño, o sea, lo que quería era el niño. Entonces sí dice ella que sí le dio mucho miedo, sí sintió mucho miedo, ya toda esa noche y varias noches ya no pudo dormir, o sea, sí tenía mucho miedo. Fue la única vez que le pasó, pero sí quedó como muy traumada con esas cosas. Dice que ya no vuelve a dormir igual. Y pues esa es la anécdota. Yo quisiera contar un sueño que tuve y me gustaría que el maestro Soham me diera su punto de vista, me dijera pues qué podría significar,
porque sí estuvo así como que muy raro. Nunca había soñado algo así. Resulta que yo me veía en una central de autobuses y me veía en una haciendo fila ya para subir al autobús, ahí donde te están recibiendo las maletas para ponerlas en el autobús. Yo me veía en esa fila, pero veía que la fila estaba muy grande todavía, o sea, estaba larga y yo quería ir al baño. Entonces yo decía, ay, voy a aprovechar, en lo que avanza la fila voy a aprovechar para ir al baño. Y que dejaba mis maletas ahí en el piso, ahí en la fila, y que me fui rápido al baño. Que entré, abrí la puerta principal del baño y entré. Y no había nadie en los baños. Entré al sanitario. Yo entré rápido y salí, y al salir vi que estaba una mujer tirada ahí en el baño. O sea, estaba una mujer tirada ahí, boca abajo. Y que yo decía, ¿cómo es posible si ahorita acabo de entrar y no estaba? Y no había nadie, o sea, no se escuchaba que nadie hubiera estado en los otros sanitarios ni nada. Yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo si ahí no estaba? Que lo que hacía yo era acercarme y la mujer estaba boca abajo. Que lo que hacía yo acercarme y que le pregunté que si estaba bien, pero obviamente no me contestó, y que me agaché y la tomé del hombro y como que la volteé boca arriba. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que esa mujer la volteé y que esa mujer era yo. O sea, era yo la que estaba ahí tirada, o sea, y fue al momento de voltearla, o sea, fue mucho mi impacto que tuve en el sueño al verme yo ahí, que me desperté así de repente, súper asustada, súper sacada de onda, con mucho miedo. Entonces sí me gustaría que el maestro Sohar me dijera qué puede significar ese sueño, porque sí me dio mucho como miedo, como nunca había soñado algo así, entonces pues sí se me hizo algo muy raro. Claro. Y pues sería todo, chicos. Me dio mucho gusto poderme comunicar con ustedes. Les mando muchos saludos, Nachito, Gina. Gracias, y espero pronto volver a contactarlos. Que pasen bonita noche. Bye. Hasta luego, amiga. Qué inquietante, ¿no lo creen? Cordial saludo, mi nombre es Ignacio Nava. Saludos. Oriundo de aquí de la ciudad de Tijuana, Baja California Norte. Mire, yo le quisiera relatar esto que me pasó nos pasó a mí, a mi señora madre, aproximadamente hace como 4 años. Pasó lo siguiente, yo estaba en la computadora mirando videos en la red, en YouTube para ser más exacto. Mi madre se dispuso a hablar por teléfono, ya que el teléfono estaba muy cerca de ahí de la computadora. En aquel entonces el módem estaba ligado al teléfono que te proporcionaba la compañía de teléfonos. Entonces era un teléfono muy sencillo. Pues yo miré que levantó el teléfono para marcar. En realidad no miré si marcó algún número. Entonces a lo siguiente fue de que ella me regresó a mirar, así a ver los ojos, y yo estaba muy cerca de ella, lo recalco, y me miró así como entre una mirada entre angustia y miedo, entonces y tristeza, algo así lo miré yo en ese momento. Ella me pasó el teléfono, entonces yo me imaginé que algún familiar había fallecido o algo así, una tragedia. Por lo que yo agarré el teléfono y me puse en el oído para ver qué es lo que estaba pasando y quién había sido la persona que había fallecido, un familiar. A lo que yo escuché fue de que fue una voz de un niño, como si lo estuvieran ahorcando así, pero como si la voz, como una voz que no tuviera presencia, así una voz como que mullida. El niño preguntaba dónde estaba su mamá, y detrás de esa voz el niño se escuchaba muy, muy agitado, recalco, y detrás de esa voz se escuchaba una persona, pero como si fuera un animal, como si, no sé, una voz entre un perro y un humano, algo así como si,
no sé, algo así como una voz así terrorífica. La verdad que me dio mucho miedo el escucharlo. La verdad que se me enchinó la piel y no sé por qué dejé el teléfono, no pude hacer nada, no pude decirle nada. Él me preguntaba que dónde estaba su mamá, pero obviamente no era una voz, la verdad que no sé, sentí algo muy extraño. Yo le pregunté a mi madre, colgué el teléfono y le dije, mamá, ¿qué es esto? ¿A qué número marcó? ¿O qué pasó? Y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo no marqué ningún número, me estaba poniendo apenas a marcar el número. Y no, la verdad es que no le marqué a nadie, no alcancé a marcar, solamente se interrumpió la transferencia, como una intervención, algo así, y una transferencia del teléfono así, y un ruido, y luego escuché eso, y la verdad que es algo que yo la verdad no me puedo explicar, no sé si eso fue una broma o alguien la hizo. Yo pienso que fue una broma muy bien hecha y la verdad que sí nos dio mucho miedo, nos dio mucho que pensar. La verdad esto no lo hemos platicado mucho y esto es una de las cosas que a mí sí me dejó pensando. Pues es todo, señores. Saludos Ignacio y también a todo su equipo, muy buen trabajo y pues le mandamos saludos aquí de parte de toda la familia de aquí en Tijuana, Baja California Norte. Excelente programa, señores, sigan así. El fantasma errante.